hubo una enseñanza que hablaba acerca de el cuerpo de Cristo, ¿sí la recuerda? Y yo sé que para muchos fue pues sentir el abrazo del Señor, de saber que estamos participando, que estamos formando parte de algo muy importante, muy privilegiado, y que también es necesario que cada uno de nosotros encontremos nuestro lugar, nuestra actividad, nuestro papel en este cuerpo, porque todos somos necesarios, todos somos útiles, todos formamos parte del mismo cuerpo, y eso se entendió perfectamente. Deje decirle que a partir de ahí se han acercado varios hermanos precisamente a eso, a decir: pastor, yo quiero servir, yo sí sé que tengo un llamado y quiero hacerlo. Entonces, tratando de abundar un poquito en este tema, hoy vamos a comenzar una miniserie, vamos a llamarle así, que tiene que ver con el conocimiento de qué es ser discípulo de Cristo. Si yo le pregunto a ustedes en este momento si son discípulos de Cristo, ¿qué me contestan? A ver, levanten la mano los discípulos de Cristo. Debieron haberla levantado todos, faltaron unos cuantos. Yo sé que no lo hicieron porque tenían el celular en la mano, pero qué bueno que tienen esa convicción. Y le voy a decir por qué, qué bueno que la tienen, porque desde el momento en que ustedes fueron llamados a esta luz admirable de Jesús, ustedes se convirtieron en discípulos de Cristo y en siervos de Cristo, aunque usted no lo crea, aunque algunos se traten de esconder un poquito. Hay quienes están sirviendo y no lo saben. Y le voy a decir cómo. Desde el momento que alguien ha tomado en serio el haber sido apartado del mundo, porque ahora es un santo del Señor, desde el momento que está testificando con su vida las evidencias del nuevo nacimiento, se ha convertido en un siervo de Dios, porque su mero testimonio se ha convertido en un evangelio viviente que reconcilia a los hombres, a los testigos, a los que lo ven, con Dios. Por eso es el llamado. Ahora, ser discípulo ya implica algo práctico, y es lo que vamos a aprender hoy. Primera enseñanza de esta miniserie Discípulos de Cristo: ¿qué es ser discípulo de Cristo? Y le voy a invitar a que me acompañe al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, y a partir de versículo 12 vamos a leer. Voy a trabajar con la versión de Reina Valera actualizada, y usted sígame en la versión que traiga. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar. ¿Quién es él? Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. ¿Se puede usted imaginar al maestro orando toda la noche al Padre? ¿Ha pasado usted una noche en oración en alguna ocasión? Yo sé que muchos han participado de veladas de oración, pero ¿realmente ha sido orando al Padre? Bueno, el Señor así lo hacía. Y dice, y cuando era de día, o sea que pasó realmente toda la noche, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Qué implica esto? Que los discípulos de Jesucristo eran muchos, mis hermanos, tenía muchos seguidores. Podíamos hablar que mientras el Señor caminaba enseñando, había tanta gente que le seguía, porque estaban ávidos de la palabra, porque encontraban en Él algo especial, había autoridad en Él, había conocimiento, había gracia. Y bueno, dice que escogió de todos los discípulos a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Quiero aclarar algo, en ese momento no le dijo ustedes son apóstoles. ¿Sabe lo que significa la palabra apóstoles? Apóstol, enviado. Alguien que ha sido enviado a predicar el evangelio es un apóstol. Lamentablemente la palabra apóstol se usa como establecer una jerarquía, sentirse muy importante, muy especial. Y bueno, si esa persona se dedica a predicar el evangelio, sí es especial y es un apóstol.
pero no hace nada más de lo que Dios le permite hacer. Así que dice que escogió, perdón, en el versículo 14, a Simón, a quien también llamó Pedro. Le cambió el nombre. ¿Sabe qué significa Pedro? Piedra, pero piedra chiquita, Petra, una piedrecilla. A Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé. Bartolomé también lo puede ubicar como Natanael. Mateo, Tomás el dídimo, él tenía un mellizo, él era el incrédulo. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. ¿Por qué? Porque esa era una forma de identificar a una cierto número de personas que estaban en contra del régimen que los estaba dominando, eran celosos de la doctrina judía y se levantaban, ahora sí que literalmente, en armas. Este Simón era algo así como un guerrillero, por decirlo así. Judas, hermano de Jacobo. Bueno, Judas y Jacobo eran hermanos carnales, decirlo así, del Señor Jesús, hijos de María y de José. Y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor, llegó a ser. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ver bases. Según el buen hábito del Señor Jesucristo de estar con su Padre, pasó la noche orando. ¿Para qué? Para recibir su consejo. Ese es uno de los puntos bien importantes para nosotros los creyentes. Vamos a estar aprendiendo de Jesús muchos aspectos que nos van a llevar a entender lo que es un discípulo. Y entre ellos es aprender que para poder tomar decisiones necesitamos ir ¿a quién? A Dios. Así fue como él, después de este encuentro con su Padre, de este recibir su consejo, llamó a 12 de los discípulos que le seguían. ¿Con cuál intención? Acercarlos a él. ¿Para qué? Para formarlos. Y a su tiempo cumplieran la comisión a la que serían llamados. Lo primero que vamos a notar en estos discípulos es que eran personas comunes, con muchos defectos, muy pocas virtudes, y el Señor lo sabía. ¿Usted cree que el Señor sabe todo de nosotros? Y a los que ha traído a su luz admirable, ¿sabe cómo está su corazón? Y a quienes estamos sirviendo o quienes están en este camino de la fe, ¿sabe todo lo que ellos tienen todavía intrínseco dentro de su vida? Sí, lo sabe. Pero también sabía algo de estos discípulos. Además de que tenían necesidades propias que toda persona tiene, sabía que había en ellos algo especial, un corazón sensible a la palabra que estaban escuchando continuamente del Maestro. Y aunque ellos no lo sabían, porque eso sí, ellos no lo sabían, habían sido llamados y estaban siendo capacitados para la mayor obra sobre la tierra. Y esa es la soberanía de Dios. Él nos llama sabiendo lo que somos, quiénes somos, y tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito nosotros no lo sabemos. Ahora, ¿usted cree que se habrá de cumplir? Claro que se habrá de cumplir. En este caso, ¿qué era? Llevar el evangelio de salvación, pero fíjese, dirigiendo a una iglesia formada por gente común como ellos, con vidas que ofendían la santidad de Dios por su condición de pecado, con una mente corrompida, con pensamientos rebeldes a la voluntad de Dios, porque de ahí venimos todos. O sea, no podemos desconocer desde dónde nos trajo el Señor. Y eso precisamente engrandece la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al enviar el Padre a Jesús a este mundo, fue con el fin de redimir al hombre de su pecado, reconciliarlo con Él, rescatarlo por gracia de la condenación eterna y bajo esa nueva condición espiritual, hacerlos discípulos de Cristo. ¿Cómo? Formando en ellos su carácter, el carácter de su Hijo, para que a su debido tiempo cada uno cumpla con la misión de proclamar la obra que Él consumó en la cruz. Y este es un gran desafío, mis hermanos.
A veces pensamos que ser discípulo solamente es así como, lo vemos a veces hasta como medio romántico, ¿verdad? Así, no, pues yo soy discípulo de Jesús, ¿verdad? Y soy un soldado de Cristo. Y hay muchos apelativos, muchos adjetivos, muchas formas de expresión para identificarse desde el punto de vista congregacional, por decirlo así. Sin embargo, por las demandas que implican este propósito de Dios en la vida de los creyentes, para muchos, ser un auténtico discípulo de Cristo no solo se ha convertido en un desafío, como decía yo hace un momento, sino en una pesada carga. Cuando entendemos qué es ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué para muchos es una carga muy pesada? Porque está de por medio la consagración de su vida en santidad, en pureza, en vivir conforme a lo que el Señor nos está demandando. También está de por medio la negación de los deseos que por la naturaleza humana aún nos llegan a seducir. También está implícita la sujeción a su voluntad, o sea, de nuestra voluntad a su voluntad, en obediencia a sus mandamientos. Entonces, ¿sí es un desafío ser un discípulo de Cristo, sí o no? Por eso cuando dije, levante la mano los discípulos de Cristo, bueno, esto tiene que estar como una convicción para que yo pueda determinar en mi vida que yo soy un seguidor de Cristo, un cristiano, un discípulo del Señor. Porque para quienes son sensibles a ese llamado, quienes quieren permanecer fieles a su palabra, que desean hacer su voluntad. Bueno, si yo le pregunto ahorita si usted desea hacer la voluntad de Dios, me va a decir que sí. Pero hacer la voluntad del Señor representa decidir caminar con Cristo sin que sus mandamientos sean carga. Entender que ser discípulo de Cristo es un privilegio que no se cambia por nada ni por nadie, porque formamos parte de su casa. Son los que consideran que la vida cristiana no es una carga, tampoco una obligación. El Señor no nos obliga a nada, sino una necesidad. ¿A quién le conviene caminar conforme a la voluntad de Dios? A nosotros. Por eso, quien sabe que esta es una necesidad, se apropia de estas convicciones y por eso puede caminar en paz con Dios, con todo lo que representa vivir negándose continuamente a todo aquello que le puede ofertar el entorno, llámese mundo, con todas las personas que están a su alrededor, con todas las seducciones que están alrededor y también a los deseos de su propia carne, o sea, de su propia naturaleza. Hay una negación hacia lo externo que me quiere alejar de Dios y hay una negación a lo interno que quiere salir a flote y que yo lo tengo que detener. Porque ser discípulo de Jesucristo es mucho más que un intento emocional de sobrellevar una fe religiosa. O sea, no es convertirse en un religioso. Tampoco significa mantener o tratar de sostener un comportamiento dentro de los límites morales que marca una sociedad. No, eso tampoco es ser un discípulo de Cristo, porque las sociedades en sí mismas son permisivas, son relativistas. La sociedad te dice, tú respeta a las personas como ellos son, como ellos quieren ser. Entonces, lo que para mí está bien, o sea, lo que relativamente para mí está bien, aunque a ti no te guste, eso tú tienes que aceptar y tienes que respetar. Y bueno, no se trata de no respetar, pero sí se trata de ser congruentes con la fe que profesamos. Entonces no se trata de caminar conforme a lo que marca la sociedad, sino los mandamientos y la palabra de Dios. Porque un discípulo de Cristo tiene la absoluta comprensión que su tiempo, sus fuerzas, sus motivaciones, sus recursos, sus talentos, en fin, su vida entera ya no le pertenece. ¿Por qué no te pertenece tu vida, discípulo de Cristo? Porque fuiste comprado. Y si no dimensionamos
la redención de Jesucristo por su sangre, mis hermanos, la estamos menospreciando. Cuando todavía queremos ejercer nuestra voluntad. ¿Sí tenemos libre albedrío? Sí. ¿Pero para qué? Para tomar buenas decisiones, no para hacer lo que queramos. Para eso es el libre albedrío. Hay quien dice, bueno, ¿y por qué me dio el Señor el libre albedrío? Pues para que decidas bien, para que disciernas entre el bien y el mal y digas, tomo la decisión de seguir a Cristo. Bueno, cuando tomamos esa decisión y entendimiento, y tenemos el entendimiento de que ya nada nos pertenece, sabemos que nuestra voluntad debe estar puesta por debajo de la voluntad de Dios. Y también servir a quien nos redimió a precio muy alto. Por eso siempre estarán dispuestos a cumplir sus actividades. ¿A qué actividades me refiero? A sus actividades habituales, mi hermano. ¿Se da cuenta que no estoy hablando de cosas materiales? Estoy hablando de una espiritualidad distinta, de una moral nueva, donde vas a desarrollar tus actividades, tu trabajo, tu escuela, tu vida familiar, con toda integridad, con honestidad, apartado de las cosas que ofenden a Dios. Esto es, no escatimarle nada al Señor, y le estás entregando toda tu vida en muchos sentidos, en un sentido espiritual, en un sentido moral, en un sentido físico, en un sentido material, porque sabes que todo le pertenece a Él. Con el conocimiento que las demandas y los preceptos de Dios solamente forman parte del cuidado que tiene el Señor para su pueblo. Estamos dentro de un marco de protección, mis hermanos. Estamos en un redil. Por eso nos dice ovejas. ¿Y sabe qué representa el redil? La palabra de Dios. Brínquese el redil, ¿y qué cree que pasa? Se va a lastimar, porque va a caer en manos de un devorador. De manera que, ¿qué debe motivar el corazón de un discípulo de Cristo? A que esté dispuesto a dar su vida por Jesús y por la iglesia. Pues sus convicciones. Si no hay convicción, no hay una vida transformada. Hay quien dice, comprométete con Dios, comprométete con la iglesia, comprométete con Jesús. Yo no le digo que se comprometa, yo le digo, tenga convicciones y afírmese en ellas. Y eso le va a crear el compromiso sin que usted tenga ningún problema. ¿Sí está de acuerdo? ¿O sí se entendió la dirección de la enseñanza? Porque servir al Señor y al cuerpo de Cristo, mis hermanos, se fundamenta en una vida apartada de todo aquello que ofenda a nuestro Salvador. Eso es servir, con la disposición de dar de gracia todo aquello que ya recibimos de gracia. Ahora, ¿a quién se lo va a dar? Volteé, a mis semejantes. El Señor no le pide nada, porque de hecho no necesita nada, pero sí nos lleva a tener un corazón como el de Jesús. Y estas convicciones de las que estoy hablando, que son las que deben de ejercerse en un corazón de discípulo, comparadas a los modelos de vida del mundo, es un contraste impresionante. ¿Por qué? Porque los que piensan como el mundo o el mundo mismo difícilmente tiene un deseo de dar, pero sí de recibir, de obtener todo lo que le beneficie o le produzca placer, incluso sin importarle la manera de conseguirlo. Y para quienes hacemos las cosas de manera distinta, que damos en lugar de recibir, que entregamos nuestra vida, que entregamos nuestro tiempo, les es irracional, les es absurdo. ¿Cómo es posible que vivas de esa manera? ¿Cómo es posible que puedas sacrificar tu tiempo, tus recursos, tu vida por alguien que ni conoces? Ese es el corazón del discípulo, el corazón del siervo. ¿Y por qué piensa así el mundo? Pues está escrito, mis hermanos, que no nos sorprenda. Vaya conmigo a 1 Corintios 2, por favor. Porque a veces criticamos esa actitud de indolencia, de insensibilidad, de alguien que solamente quiere ser un amador de sí mismo. ¿Por qué es así?
Pues porque simplemente es parte de las señales de los hombres de los últimos tiempos, que serán amadores de sí mismos, todo para ellos, todo yo, después yo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? El que no conoce al Señor, el que no ha nacido de nuevo. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Para él es una locura que usted esté aquí aprendiendo la palabra de Dios, alabando al Señor, y que no esté en el fútbol o que no esté en algún lugar. O a lo mejor despertando de una noche de fiesta. Son locura. Dice, y tampoco las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. Y para que alguien pueda discernir espiritualmente, ¿qué tiene que tener en su corazón? El Espíritu de Dios. De manera que las personas que están en ese estado natural, en su gran mayoría, limitan el concepto de dar o de beneficiar a alguien solo en quienes reconocen como un afecto personal, un afecto especial, o por obligación o por conveniencia. Difícilmente surge de manera espontánea del corazón. No, pues te doy porque sé que me vas a dar. Te estoy cuidando porque sé que me vas a dejar la casa. Pero cuando ya no funciones, te vas a un asilo. ¿Ha escuchado eso en alguna ocasión? Y es lamentable. Y cosas como esas son naturales en hombres y mujeres que no tienen el Espíritu del Señor. Es por lo que lo más importante, o el primer paso en la vida de un futuro discípulo de Cristo, es un cambio de manera de pensar y un cambio de manera de vivir, lo que solamente es posible con el nuevo nacimiento, para que pueda discernir espiritualmente, para que pueda ser guiado espiritualmente. Por eso cuando usted ve que alguien vive de una manera que usted dice, no le entiendo por qué vive así, tendría que cambiar, que no se da cuenta de cómo vive, que no se da cuenta de cómo lastima, no se da cuenta de cómo hace esto. No se da cuenta, mi hermano, porque no tiene el Espíritu de Dios, no lo discierne. Y podrá tener ciertos remordimientos de conciencia, pero jamás se va a arrepentir. Pero en un verdadero hijo de Dios se hacen evidentes los cambios, resultado de su regeneración espiritual. Y eso le permite ser un discípulo sensible y obediente a la guía del Espíritu Santo, para dos cosas bien importantes. Primero, su santificación. Ir siendo moldeado al carácter de Cristo es irse santificando, o sea, ir desechando todo aquello que está estorbando su caminar, pero también le permiten la consagración al servicio al Señor. Entender esto. Y en la Escritura podemos ver todas estas cualidades en la vida de Jesús, mis hermanos. Y también en torno a la vida del Señor. Cómo desde antes de iniciar su ministerio, Él nos está dando ejemplos en su propia vida de lo que representaría ser un discípulo del Señor. Y vamos a verlo en la vida de Jesús. Previo al llamado que hizo a sus discípulos, primero vamos a ver cómo Jesús, nuestro Señor, fue llevado por el Espíritu de Dios a estar en el desierto 40 días, lo cual fue una terrible prueba. Y usted empiece a notar que esto que el Señor tuvo que pasar forma parte de lo que todos nosotros tendremos que pasar o hemos pasado. De hecho, quizás lo está pasando y ni cuenta se ha dado. Mire, ¿para qué fue llevado 40 días al desierto? ¿Para ser afligido? En su naturaleza humana, en su carne, sí. Pero especialmente para ser fortalecido espiritualmente. Y para eso son las pruebas. Para eso es que el Señor nos permite pasar por situaciones que resultan a veces, indescriptibles. Pero el Señor lo está haciendo para madurarnos. Tiempo de ayuno que tuvo que pasar el Señor, tiempo de aflicción,
que el Señor Jesucristo transformó. ¿En qué cree? En un tiempo de comunión con el Padre. Él en lugar de estar pensando cómo estoy sufriendo, cuánto calor, cuánto frío, cuánta hambre, cuánta sed, transformó este tiempo en comunión con el Padre, en fortalecerse espiritualmente. ¿Por qué? Porque él estaba en una preparación previa a la obra que había de consumar, dando su vida en la cruz. Y para nosotros es lo mismo. Siempre estamos en una constante preparación, porque el Señor tiene un propósito por el cual nos hizo pasar por algo para poder beneficiar a otra persona. Y a veces no nos damos cuenta. El Señor tendría que culminar la obra en la cruz, pero no sin antes entregarse a la predicación del Evangelio de la salvación por gracia, extender la misericordia del Señor a los necesitados, mostrando así el amor del Padre, pero también especialmente para capacitar a quienes habrían de continuar esta obra. ¿Y qué cree? Es algo que la iglesia tenemos que hacer. De manera que al finalizar estos días en el desierto, su cuerpo debilitado por el esfuerzo, por el ayuno, fue sacudido por necesidades físicas naturales, como el hambre, la sed, el cansancio. Y esta es una condición muy vulnerable, mis hermanos, que el enemigo aprovecha para tratar de seducir a los hijos de Dios. El enemigo aprovechó esta situación de Jesús para tentarle, para tratar de seducirlo en tres de las áreas de mayor fragilidad que tiene el hombre. Y vamos a verlas. La primera necesidad es la necesidad física. Vaya conmigo a Mateo 4. Mateo 4, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice, el tentador, usted puede leer ahí Satanás, el diablo, no sé qué versión tenga usted. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese la manera de cómo lo tienta. ¿El Señor tendría hambre? Sí. Sin embargo, él le dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué el Señor podía contestar con la palabra? Porque estaba fortalecido. Estaba convencido que la palabra de Dios era antes que cualquier cosa que le ofreciera el mundo. De ahí la importancia que nosotros tengamos conocimiento de la palabra de Dios, pero también convicción del poder de la palabra de Dios. Bien puro haber dicho, si el Señor no hubiera tenido esa mansedumbre, ese dominio propio, claro que puedo convertirlo en pan, no solo en pan, lo convierto en pavo, en pollo, en lo que yo quiera. Pero el Señor no lo hizo así. Escrito está. Primera área, las necesidades físicas. Y va a ser muy fácil para el enemigo que cuando estés pasando por una situación de carestía, de carencias, bueno, sí, por la carestía, carencias, dificultades económicas, pues sea muy fácil que alguien te diga: ¿sabes qué? Aquí hay la manera de que tú puedas llevar el pan a tu casa, pero... Y en ese pero usted puede caer en un error. Otro punto, el orgullo. Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en tus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. ¿Se da cuenta que Satanás usó la Biblia? ¿Sabía usted que Satanás se la sabe de memoria? Más que usted y que yo. Pero la usa mal. La usa a su conveniencia. Y así es como los malos ministros usan mal la palabra de Dios a su conveniencia, tergiversando, manipulando, emisarios de Satanás para engañar al pueblo. Jesús le dijo: también está escrito, o sea, lo centra.
no tentarás al Señor tu Dios. Si eres hijo de Dios, pues ¿qué tiene de malo que hagas esto? Si de todas maneras, ¿no dices tú que tú eres cristiano, que tú eres creyente? Mira, pues ¿qué tiene de malo? Nada más tantito, no va a pasar nada. Y tú, no, pues sí, soy hijo de Dios, tengo el poder. Como si te sientes He-Man. Y caes en la trampa del orgullo. Te pican el orgullo. ¿Sí sabe lo que es eso? Que te digan, no, lo que pasa es que eres un mandilón. Por eso ya no vas con nosotros. Por eso prefieres a tu familia y te gastas el dinero en esos chiquillos. No, vete con tus amigos a gastarte Vamos a la botana, a las de comer, como decíamos allá en Guanajuato. Y ahí estás tú. No, sí, ¿verdad? Pues yo soy el rey del hogar, y ya caíste. Y otro de los puntos que el enemigo quiso tocar al Señor fue en la ambición, que es un punto muy importante después del orgullo en el hombre. Versículo 8 de Mateo 4. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y de ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo: todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Eso es lo que el mundo quiere que usted haga. Eso es lo que el enemigo le quiere ofrecer. Todo a cambio de que usted se sujete a la voluntad de él. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. El Señor mantuvo su integridad. Y eso es lo que nos está mostrando. ¿Qué sucede después de que el Señor vence con la palabra, con la obediencia, con sus convicciones, las tentaciones? Dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron, ¿y qué? Y le servían. Cuando usted obedece a Dios, mi hermano, cuando usted establece su fe y se afirma, el Señor hace milagros en su vida. Dígame que no. ¿Cuántas veces ha estado usted a punto de tirar la toalla quizás y de decir, no sé por qué está pasando esto, el desierto está muy caliente, hay demasiada escasez, hay demasiadas situaciones difíciles, pero se sostiene usted en fe y llega un momento en que cuando menos se lo espera, la solución llega sola y despierta usted con la solución y de repente dice, caray, hasta siente extraño de que ya no tiene problemas, que ya se solucionó algo, que tiene una salida. ¿Lo ha experimentado, mi hermano? Dele gracias a Dios de que le pase por desiertos para que usted entienda su necesidad de Dios. Porque esto ¿qué es lo que nos enseña? Primero, la fragilidad del hombre, su facilidad de ser seducido por las tentaciones que siempre estarán presentes a lo largo de nuestra vida. Esto nunca va a terminar. Siempre va a haber algo que lo trate de hacer caer. ¿Sí está consciente de eso? Bueno, ahora, ¿en quién cree usted que el enemigo va a poner su mirada? ¿En quienes ya los tiene o en quien está siguiendo a Jesús? En usted. Usted está en la mira del enemigo aunque no lo quiera. ¿Sí sabe que en el momento que se convirtió en amigo de Dios, se convirtió en enemigo del diablo? ¿Y el enemigo qué hace? Agrede, ataca, lastima. O sea, Satanás, al que agredía, era el Hijo de Dios. No estaba agrediendo a los depredadores de la palabra de aquella época. Ahora, ¿qué otra cosa nos enseña? Que hacer la voluntad del Padre y servir a Dios es cosa seria, mis hermanos. Tenemos que tomar muy en serio quiénes somos. Pero en tomar en serio quiénes somos, también tenemos que tomar en cuenta cuáles son nuestros límites y nuestros alcances. Sí, somos hijos de Dios, sí, pero precisamente por eso tenemos que estar sujetos a la voluntad del Padre. En otras palabras, que ser discípulo de Cristo implica pasar por diversas pruebas de la fe. Van a ser probadas nuestras convicciones y al ser aprobados, entonces vamos a ser de bendición a nuestros semejantes.
vamos a poder ver la gloria del Señor. Así que, hermanos, discípulos, siervos de Dios, jamás olviden que su santidad, su fe probada, son una gran bendición para quienes son testigos de su vida y para los que vienen detrás de ustedes, en especial sus hijos. ¿Quiénes tienen que ser ejemplo de sus propios hijos? Cada uno. Bueno, ellos también están despertando a la vida, de alguna manera están intentando caminar por el mismo camino que usted los está llevando. Entonces, ¿quién los tiene que guiar? ¿Quién los tiene que ejemplificar? ¿Quién? Diga yo. Bueno, usted, diga usted. La responsabilidad es suya. Sí, porque dice yo digo yo, va a decir, no, pues el pastor tiene él. No, usted con sus hijos, yo con los míos. Así que vamos a ver un poquito del orden en la formación de los discípulos. Acompáñame a Mateo 4:17, por favor. Ya salió el Señor del desierto. Entonces dice, desde entonces, o sea, desde que salió del desierto, después de haber sido fortalecido y haber tenido esta lucha y haberla probado, comenzó a predicar. Ya estaba él preparado, ¿para qué? Para comenzar su ministerio, mis hermanos. Lo mismo para nosotros. Y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo? Establecer el único camino para llegar al Padre. El reconocimiento del hombre de su pecado, proceder al arrepentimiento para recibir el perdón de Dios y ser un hijo. Así de sencillo. Estaba predicando el Evangelio. Y mientras predicaba el Evangelio, iba caminando. Y en ese caminar llamaba a sus discípulos. Dice el versículo 18, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, tenemos que entender qué hacía el Señor mientras caminaba. Predicaba el Evangelio. ¿Se imaginan cuántas veces ya había pasado por ese lago? Y ya hablaba con uno, hablaba con otro. Ya la gente lo empezaba a reconocer. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Tenemos que entender que el maestro se fue acercando a ellos poco a poco. Si lo leemos de corridito, pensamos de que nada más pasó y dijo, ven, sígueme, y ahí. No, mis hermanos, por eso dice, y predicaba, arrepiéntanse. Y mientras iba caminando, tenemos que entender que esto era un proceso que llevaba tiempo. También usted pasó por las pruebas, tiene convicciones, está caminando y tiene la oportunidad de establecer el Evangelio en el corazón de las personas. Y también de decirle a alguien, mira, acompáñame, te quiero invitar a que estudiemos la Biblia, te quiero invitar a esto. Bueno, un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaba sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El mismo caso. Y así podemos ver cómo mientras el Señor iba caminando y predicando el Evangelio, iba llamando discípulos. Y podemos ver a Natanael o Bartolomé, a quien le dijo cuando lo ve, he aquí un hebreo en el cual no hay reprensión. ¿Y cómo me conoces? Te vi cuando estabas sentado abajo de una higuera. Evidentemente el Señor lo sabía porque era Dios, es Dios. ¿Se imaginan a Natanael? ¿Y a qué horas me viste? Que yo ni siquiera te vi pasar por ahí. O a Mateo, que lo llamó desde su mesa de trabajo como cobrador de impuestos. ¿Cuántas veces Mateo debió haber por ahí escuchado de un tal Jesús que predicaba distinto? Y él ahí metido en sus negocios turbios, hasta que llegó y lo vio cara a cara y el Señor le dice, sígueme. O Saulo, desde su trinchera religiosa, su soberbia, su orgullo fariseo,
Entonces, si nos damos cuenta, todos hombres distintos, pero todos respondiendo sensibles al llamado que Jesús les hizo en su momento. Y así es como vamos a ver el caminar de un discípulo o de alguien que ya está dispuesto a entregar su vida por Jesús a través de sus convicciones, su fe probada y su decisión de predicar el Evangelio, de ser luz. En Hechos 11:25 ya vemos trabajando al cuerpo. Aquí en Hechos 11:25, ¿cuál fue el entorno? Mire, el entorno es este. Saulo es tocado por el Señor y se acerca a los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo pusieron distancia. ¿Por qué cree? Pues porque le tenían miedo. Decían, no, este es el matacristianos, ¿verdad? Este es el perseguidor. Entonces, de alguna manera, pues lo menospreciaron. ¿Y qué hizo Saulo? Se regresó a Tarso. Él tenía un llamado y él estaba siendo también tratado por Dios. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Bernabé también con un llamado, ¿a qué? A la reconciliación, al consuelo. El nombre Bernabé significa precisamente eso, consuelo. Él era un hombre reconciliador, que consolaba. Él también fue el que al mismo Juan Marcos trajo nuevamente, después de que ya Pablo en el ministerio no lo quiso llevar a causa de su novatez, llamémosle de esa manera, de su juventud. Bueno, Bernabé dijo, no, yo sé que Saulo fue llamado por el Señor, hay algo en él. Y fue movido por el Espíritu del Señor. Dice, y hallándole, o sea, se preocupó por buscarlo, lo trajo a Antioquía. Ahora mire lo maravilloso del versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. O sea, se reunieron con los hermanos y enseñaron a ¿cuánta gente? Mucha. Eso sucede cuando alguien decide servir. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. ¿En dónde? En esa ciudad. Estaban haciendo el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y en este pasaje encontramos dos nombres representativos de quienes decidieron seguir a Jesucristo y servir a la iglesia: discípulo y cristiano. Por primera vez se llamó a los discípulos, ¿qué? Cristianos. Discípulo, ¿qué es un discípulo? Del griego matetes, con TH. Señala a un aprendiz que desea aprender. ¿Por qué lo aclaro? Porque hay aprendices que no quieren aprender, nomás ocupan un lugar. ¿Sí sabe que hay de esos? Que parece como que están y no están. ¿Usted sí está? A ver, ¿nadie está dormido? Aprendices, discípulos. Pero dice la traducción de discípulo que es el aprendiz que desea aprender mediante el esfuerzo. ¿Se requerirá esfuerzo para aprender? Sí. Disposición, tiempo, desvelo, estudio, ganas de asistir al lugar donde te van a enseñar. La mesa está servida. Tenemos diferente tipo de eventos para que usted estudie, espacios para que pueda venir a aprender la palabra de Dios. Cuando no podíamos reunirnos presencialmente, bueno, nos dimos a la tarea de aprender a transmitir los diversos ministerios a través de las redes. A eso nos llevó el Señor, a aprender. Bueno, es alguien, un discípulo, que voluntariamente se convierte en alumno de un maestro para seguirle. Ese es un discípulo. Aprender de él. Ahora, para nosotros los creyentes, ¿es aprender de quién? Del Supremo Maestro, Jesús. Y esa es nuestra labor, a quienes el Señor ahora nos tiene para precisamente mostrarles la palabra de Dios. Que aprendan de Jesús, no que aprendan de un hombre, o de una denominación, o de una causa, no, de Jesús. Cristiano, del griego cristianov, con acento en la última, o bueno, en la única.
Esta palabra literalmente se traduce como Cristo pequeño, Cristo chiquito, porque en su momento fue hasta un título peyorativo para llamar a los cristianos. De manera que ser cristiano no es la afiliación a una religión o a una denominación cristiana, tampoco es la fidelidad a un líder. Ser cristiano es la vida consagrada de un creyente que se entrega y se esfuerza por andar conforme a las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Ese es un cristiano, ese es un discípulo. Y un discípulo es sensible al trato del Espíritu Santo en su vida, en su carácter, para ser transformado al carácter de Jesús. Un discípulo está dispuesto a menguar para que Cristo sea exaltado. Eso lo dijo Juan el Bautista. Es preciso que yo mengüe. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta menguar? ¿Sabe qué es menguar? Es desaparecer, para que usted viva la vida cristiana. Lo he preguntado en muchas ocasiones, ¿es difícil vivir la vida cristiana o es fácil? Pues dependiendo, ¿verdad?, de lo que pensemos. Yo tengo un concepto muy personal: es imposible si no la vive Cristo por mí, porque el único que puede vivir la vida cristiana se llama Jesucristo. Por eso la formación del carácter de Cristo en nosotros es muy importante. Si nosotros no menguamos, difícilmente vamos a poder vivir como cristianos. Jesús mismo dijo: un discípulo no es mayor que su maestro. Sí, sí lo dijo, pero también dijo: pero sí debe imitarlo. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo lo entendió y lo expresó de esta manera, exhortando a la iglesia a ser como Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 11. Dice así, 1 Corintios 11, versículo 1: sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Qué estándar tan alto, mis hermanos? ¿Alguno de ustedes se atrevería a decir eso? Imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Es un estándar demasiado alto, demasiado elevado, pero eso no quiere decir que no lo intentemos, que no lo busquemos, que no caminemos en esa intención, en esa parte. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, así como también nosotros, hay otros que también son dignos de ser imitados. ¿Por qué? Porque caminan conforme a la fe cristiana. ¿Usted cree que hay muchos hombres y mujeres de fe dignos de ser imitados? Sí. Obviamente, nuestro mayor ejemplo es Jesús, y es el estándar altísimo que tenemos, al cual tenemos que aprender a llegar, la estatura del varón perfecto. Pero eso es un proceso, mis hermanos. Pero en los procesos se tiene que caminar, y en los procesos se tiene que ser moldeado. Para moldear una pieza, la tienen que pasar por infinidad de procesos químicos, procesos materiales, procesos físicos, para quitar escoria, para purificar. Y de repente usted ve una pieza de metal enorme, y después de ser pasada por tantas pruebas y por tantas laceraciones, se convierte en un pequeño instrumento, pero totalmente pulido y útil. Así es igual para nosotros. De manera que podemos ver que si en la actualidad no es fácil a los cristianos sostener sus convicciones, ahora imagínense a los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Porque de repente nosotros decimos: ay, es que es muy difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero mire, al principio de la iglesia, solamente el hecho de ser cristiano ya era peligroso. El decirle cristiano a alguien era un término ofensivo, era una especie de apodo de burla a quien seguía las enseñanzas de Cristo fundamentadas en los apóstoles, bueno, impartidas por ellos. Cristianos era así como decirle: mira ese Cristito, no sé qué se siente. Algunos de ustedes no les han dicho: mira, ahora tú muy bueno, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad?
Muy bueno, ya se te olvidó de dónde vienes, ya se te olvidó todo lo que me hiciste. No, no se me olvidó, por eso te vine a pedir perdón. Ay, si tú mira a Marta la piadosa, ¿verdad? Ahora sí. Sí, hay buenas maneras de ofender. ¿A quién le han ofendido porque ha cambiado su manera de pensar y de vivir? Porque la característica de los apodos, primero es que son ofensivos, porque son usados para describir algún rasgo de efecto físico, ¿verdad? Pues, sabemos de eso. También enfatizan el origen de alguien. Miren el tejano, ¿verdad? O el panza verde. ¿Quién es panza verde? El que sea. O el estilo de vida de una persona. Miren el dragón, ¿verdad? En México es tan usual el apodo que forma parte de la costumbre, de la cultura. ¿Quién no ha tenido un sobrenombre, incluso desde su casa, hasta para identificarlo con cariño? ¿Verdad? El bebé, y ya tiene 30 años, ¡ay, mi bebé! ¿Verdad? Mi chiquito, ¿verdad? Mi tripón, o sea, así cosas. Y ya los muchachos, adolescentes jóvenes a cierta edad, ya no me digas así, mamá. Usted siempre va a ser mi chiquillo, mi triponcito, ¿verdad? Mi greñudo. Bueno, regresando al tema, una pregunta. ¿Creen que por expresar su fe hay cristianos que por su conducta, por su forma de testificar conforme a la palabra de Dios y por tanto en contra de la corriente del mundo, su vida es motivo de burla? Sí. Y si usted es de esos, bienaventurado. Bienaventurados son si son vituperados a causa de la justicia. ¿Es usted bienaventurado? Ahora, otra pregunta. ¿Habrá quienes diciéndose seguidores de Cristo se avergüenzan de ser llamados cristianos? ¿Usted qué cree? ¿Sí? Y solamente hacen evidente su débil fe asistiendo a la iglesia así como ocasionalmente, a algún evento y así como. Pero tú te los encuentras en la calle, en algún lugar y aquí sí, hermano, ¿verdad? Y vas por todas partes y hasta te sacan la vuelta. A mí me ha tocado, aquí en León, en partes donde de que ya está uno a punto de saludar, hermano. Muchas risas nerviosas. ¿Se acuerdan por el pastor que oramos hace rato? Por Lalo Santana. Él me cae muy bien porque es muy expresivo. Como es allá de la costa de Melaque, hermano. Y desde lejos así los ve y les grita, hermano. Y hay quien, o sea, él no deja que se escondan. Bueno, ahora dos preguntas más personales. ¿Se avergüenzan del evangelio y la fe que profesan? Bueno, entonces si usted no se avergüenza, la hace evidente. La tiene que hacer evidente. ¿Cómo? Con su conducta, con su manera de hablar. Porque eso es precisamente lo que va a distinguirlo. ¿Sabe por qué distinguieron a Pedro en la fogata cuando estaba negando al Señor Jesucristo? Por su manera de hablar. Le dijeron, tú hablas como Él. ¿Y qué hizo Pedro? Maldijo para que no lo identificaran como un cristiano. Y muchos, ¿qué creen? Por no perder amistades, por no perder situaciones, incluso negocios, se comportan como paganos porque se avergüenzan. Pero quien considera que ser llamado cristiano es un privilegio o incluso un halago, va a permanecer. Y una última pregunta, hoy voy a preguntar mucho. Si te reconoces como cristiano y no te avergüenzas del evangelio, al observar tú mismo, juzgarte a ti mismo, tu testimonio, tu manera de pensar y de vivir, ¿te consideras digno del sobrenombre Pequeño Cristo? ¿Verdad que es un estándar muy alto? Pero sí digo que soy cristiano. Ahora, yo no lo pongo en duda.
No soy quien para hacerlo, pero sé que es algo que al ser un privilegio y un halago, también ofrece una gran responsabilidad sostener, mantener. Porque el mundo continúa haciendo burla de quienes profesamos la fe en Cristo. Sigue burlándose de los cristianos. Sin embargo, es vergonzoso ver la influencia del mundo en muchos creyentes por la frivolidad como viven, menospreciando la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo advirtió esto. Mire, estas son señales y también advertencias. La palabra por eso es un marco de protección. En 1 Corintios 15, yo se lo voy a leer, si quieren nada más anotar, 1 Corintios 15, 33, el apóstol dice: no se dejen engañar. Fíjese, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ay, ¿quién se puso chinito de la piel? ¿Quién reconoce malas compañías a su alrededor, malas influencias? Ahora, si sabes que son malas compañías y malas influencias, ¿por qué las conservas? Y no solamente las conservas, sino que las procuras. Dice el versículo 34, así que vuelvan en sí, o sea, despierten, entiendan que estas malas compañías van a corromper sus buenas costumbres, su forma de vida. Ay, ¿para qué te congregas? Vamos a desayunar, vamos al fútbol. Bueno, y ahorita ya León no tuvo nada que ver, ¿verdad? Pero hay que ver en Guadalajara cómo andan ahorita loquitos con los zorros. Mire, vuelvan en sí, vivan con rectitud y no pequen. Porque algunos de ustedes, fíjese lo que dice, no conocen a Dios, y esto lo digo para que sientan vergüenza. Está hablando con cristianos y les dice: algunos de ustedes no conocen a Dios. ¿Qué significa esto? No tienen una relación. Nada más es una religión. No hay intimidad, no hay comunión. Para vergüenza de ustedes lo digo. Creen que porque asisten a una iglesia y porque tienen por ahí una Biblia hasta muy cara, pesadota. En la actualidad es muy común comprobar el desprecio y la burla en contra de muchos creyentes, pero no precisamente por su testimonio de una vida consagrada y obediente al Señor, sino por sus malos manejos, por sus malas costumbres, porque el mundo ha ganado su corazón. Y hay que dejar claro algo, mis hermanos. Se pueden dar casos que quienes viven así, quizás ni siquiera hayan nacido de nuevo. Es decir, obviamente no son discípulos del Señor. Por eso es bueno considerar cuál es mi condición espiritual delante de Dios, cuál es el resultado de mi conducta, cuáles son los frutos que yo estoy dando, sin justificaciones, mis hermanos. O sea, es algo que ustedes tienen que hacer de manera muy íntima. Porque mire, el mundo no sabe esto, no lo sabe. No distingue entre un cristiano y uno que no lo es. Por eso el nombre de Cristo es blasfemado, porque lo ven a usted igual que ellos. Ay, sí, mira, y es cristiano. Dice Romanos 2:24, porque como está escrito, fíjese, está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Por causa de quiénes? Está hablando con cristianos. Cristianos que permitieron que las malas compañías, que las influencias del mundo corrompieran sus buenas costumbres. Y con vidas que nada deja entrever el carácter de quien llaman Señor y Maestro, abiertamente expresan que siguen a Cristo, que le aman, que le sirven, sí, pero en realidad viven como demonios.
como alguien que no conoce a Dios. Bueno, de hecho, los demonios sí lo conocen y tiemblan. Y esa es una condición espiritual muy delicada. Pero mire, sin tratar de justificar a quienes viven así, porque finalmente la salvación es personal, igualmente la decisión de acercarse a Dios, hay una causa que genera todo esto, y es la enseñanza de un falso evangelio y una desviada doctrina. Esto ha lacerado la vida de la iglesia, el testimonio de la iglesia, y ha confundido a muchos creyentes. De ahí la gran responsabilidad y el compromiso de quienes fueron constituidos para la edificación de los santos, es decir, de hacer y preparar discípulos para la obra del ministerio, pero conforme a la palabra y al orden que el Señor estableció para su iglesia. Es una gran responsabilidad, y ahí me tengo que incluir en quienes enseñamos la palabra de Dios, de dar todo el consejo de Dios. Porque la necesidad de los creyentes es aprender todo el consejo de Dios para vivir la vida cristiana, no nada más partecitas que convengan. Y así muchos creyentes se justifican, se saben 2, 3 versículos brincados de un lado para otro, así se los traen y los sacan de su contexto y justifican el pecado. Así el orden en sus vidas no está establecido tampoco para que puedan llevar la comisión a la que fuimos llamados, porque no tienen credibilidad. Predicas un evangelio sin sostenerlo con una fe comprobada, con un testimonio que lo soporte. ¿Cómo fue que el Señor envió a sus discípulos a cumplir una comisión? Vaya conmigo a Mateo 28, 18, por favor. Si se da cuenta, estamos viendo solamente una especie de introducción que nos permite primero establecer qué es un discípulo de Cristo. Mateo 28, 18, ¿ya lo tiene? Dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bajo este orden, porque en esto tenemos que haber un orden, lo primero que el Señor establece que es quién tiene la autoridad en la iglesia. ¿Quién la tiene? Él. Dice: toda autoridad me ha sido ¿qué? Dada en los cielos y en la tierra. Y con esa autoridad ahora delega un mandamiento y envía a quienes él mismo ha preparado. Ha pasado 3 años con ellos trabajando. ¿Cuál es la encomienda? Predicar el evangelio en todas partes, en el lugar donde están establecidos, y hacer discípulos. ¿Para qué? Para que aprendan a guardar todo aquello que durante el tiempo que estuvo con ellos les enseñó. Eso es precisamente el trabajo, mi hermano. Si lo simplificamos, se puede ver como hasta medio fácil, pero implica una gran responsabilidad. Ahora, los apóstoles, como buenos discípulos, honraron su llamado. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Qué nos muestra esto? Que un discípulo jamás deja de ser discípulo. No puede usted decir: ya las tengo todas conmigo. No, mi hermano. Este es un proceso que jamás termina. Somos discípulos permanentes de Cristo, porque siempre vamos a seguir aprendiendo. De ahí la necesidad de estar atento a la voz del Maestro, dispuestos a obedecer su palabra, porque esa es la actitud del discípulo. Estar escuchando la voz del Maestro, atentos, porque quiero obedecer lo que me está enseñando. Dice Marcos 16, 19. Este es un paralelo a lo que acabamos de leer, cuando el Señor ya va a ser recibido en gloria. Marcos 16, 19.
Dice, después que les habló, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Dice, y ellos salieron y predicaron en todas partes, actuando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Volvemos a lo mismo. Si leemos esto de corridito y lo queremos entender así, entonces significa que en cuanto el Señor partió a los cielos, en ese momento comenzaron a predicar el evangelio a los discípulos, o se tuvieron que esperar al tiempo y a la provisión espiritual de Dios para hacerlo. ¿Qué pasó? Se tuvieron que esperar. El discípulo tiene que estar atento a la voz del maestro. En Hechos 1:4 dice, ya estando el Señor resucitado y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. ¿De quién le oyeron hablar? Del Espíritu Santo, el otro Consolador. Todo tiene un orden, mis hermanos. Y ese orden está establecido. Si usted da cuenta, es un orden que nosotros tenemos que seguir fielmente para precisamente cumplir con la comisión a la que fuimos llamados. Y hemos hablado precisamente cómo el desconocimiento de la verdad y hacer de lado este orden de Dios en su iglesia ha generado mucha confusión y tropiezo al desarrollo de los creyentes. Sin embargo, sigue siendo común presentar a Jesucristo como mercancía, mediante mensajes frívolos, emocionales, doctrinalmente falsos, que fascinan a los oyentes con ofertas irrechazables, enseñándoles a hacer de la gracia incluso un derecho. Mensajes sin confrontación de pecados ni exhortación al arrepentimiento, no les muestran la gracia de Dios en Cristo, y así, bajo un marco de estrategias engañosas, preguntan a las almas necesitadas, las almas cansadas, débiles, después de haberles ofrecido beneficios materiales maquillados de bendiciones celestiales, y ahora quieres aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Y qué cree que hace la gente? Sí, yo quiero aceptarlo. Y lo más lamentable es que sin conocer su realidad espiritual delante de Dios, les dicen que por haberse decidido por Cristo, su nombre ya está escrito en los cielos, cuando literalmente los están enviando al infierno. Y esto está escrito también. De ahí la denuncia de Jesús. Vaya conmigo a Mateo 23, por favor. Porque esto sucedía ya. Mateo 23, 13, por favor. ¿Ya lo tiene? Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Está hablando de los líderes espirituales de aquella época. Porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ustedes no entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Versículo 15. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo logran, le hacen un hijo del infierno 2 veces más que ustedes. ¿Más claro, mis hermanos? Y así los fariseos modernos hacen grandes campañas milagrosas, de muchas ofertas, para ser prosélitos. Y les demandan fidelidad y ofrendas en gratitud a Dios, engrosando las filas de una congregación desviada y las carteras de pastores sin escrúpulos. Hay de aquellos que hacen tropezar a los débiles. Almas necesitadas que jamás se enteran que la gracia de Dios y seguir a Jesucristo no tiene más precio que no sea una vida transformada. Que la obra de Cristo en la cruz fue para dar vida eterna a quien crea en la redención por su sangre, que no hay nada más que eso. Mire, por eso quien realmente ha conocido a Jesucristo como Señor, al experimentar su amor y su gracia, entonces ese corazón ya no ofrece mayor resistencia, porque está agradecido y le puede entregar su vida sin ningún problema. No hay nada que le evite.
porque no es el que toma la fe en Cristo como un pasatiempo temporal, en espera de nuevos planes o como una afición mientras llega otra distracción. No, mis hermanos. Tampoco usa la congregación como escaparate para el lucimiento personal o obtener beneficios económicos. No. Sabe lo que significa ser cristiano, ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo. Regresando al pasaje inicial, cuando el Señor está eligiendo, está llamando a sus discípulos, en el texto paralelo en el Evangelio de Marcos, Marcos 3:13, dice de esta manera: entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso y fueron con él. Aquí Marcos hace esta aclaración: llamó a quienes, a los que él quiso. En ese momento el Señor se está estableciendo, ¿verdad?, de todos los discípulos a quienes él sabía podía moldear, porque sabía, conocía su corazón. Y esto contrasta con el actual concepto de discípulo, el cual se ha rebajado tanto que parece como si el Señor estuviese rogando para ser aceptado, como si Él nos necesitara. Cuánta arrogancia de un pobre lleno de soberbia. El Señor no nos necesita, mis hermanos, nosotros nos necesitamos a Él. El Señor bajó a buscarnos porque los perdidos éramos nosotros, no Él. Y el Señor, a su tiempo de convivencia con sus discípulos, en Juan 15:14 les dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. O sea, está estableciendo quién tiene la autoridad siempre. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. O sea, el Señor Jesús no escatimó darles todo el consejo de Dios a sus discípulos para formarlos. Por eso el Señor llama a sus verdaderos discípulos siervos, y a quienes obedecen y permanecen con Él les da título de amigos. Y ya con esa confianza, a su tiempo fueron enviados a servir. ¿Se da cuenta cómo establece el Señor las bases para poder enviarnos? Primero trabaja con nosotros. Por eso primero los llama como Él quiere. ¿Para qué? Para estar con Él. ¿Qué significa? Convivir, aprender de primera mano sus enseñanzas, su consejo, ser testigos de la vida ejemplar de su Señor y Maestro. Y ese es el trabajo de la iglesia, para después ser enviados a compartir el Evangelio y a ser más discípulos. Así es como se forma la iglesia del del nuevo pacto, con la autoridad y la encomienda de Jesús para su iglesia. ¿Cuál es la encomienda de Jesús para su iglesia? ¿Cuál es la encomienda para los primeros discípulos? En Juan 21:15 lo leemos, cuando el Señor, estando en aquella playa, resucitado, después de comer con ellos desconcertados, Jesús voltea a ver a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y se lo repite 3 veces. Obviamente ya conocemos este contexto, no lo vamos a repetir, pero ¿qué nos indica? Que lo que el Señor está buscando es que su iglesia sea apacentada, sea provista, sea cuidada. Y Pedro lo entendió como buen discípulo muy bien. Y ya en su tiempo dejó esta enseñanza a quienes tienen la responsabilidad de edificar a la iglesia. Primera de Pedro 5:2 dice: apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo, no por la fuerza, sino de buena voluntad, según Dios. No por ganancias deshonestas, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino como ejemplos para el rebaño. El Señor escogió a sus discípulos con el deseo de dejar un legado, mis hermanos, un legado de bendiciones eternas que tendrían que trascender a las generaciones que vienen hasta su regreso. La pregunta es: ¿crees que es lo mismo para ti y para mí?
que este legado sea para tus generaciones? Claro. Jesús necesitaba pasar tiempo con ellos para mostrarles la voluntad del Padre. Él sabía que no por estar algún tiempo con Él podían llevar a cabo lo que iban a hacer. No, mis hermanos, ¿qué nos enseña esto? Lo importante, lo necesario de tener una relación estrecha con el Señor. A veces nos conformamos con muy poquito y pensamos, ya con esto basta. Ya leí lo suficiente, ya oré, ya di gracias por los alimentos, ya me congregué, sí fui a la iglesia hace 3 semanas, sí, ya. Mire, hermano, sin comunión y conocimiento de Dios no tenemos nada que ofrecer a quienes somos enviados. ¿Sí se da cuenta de eso? Por eso, bajo ese contexto de compañerismo fraternal, el Señor, junto con sus discípulos, un acercamiento respetuoso. Ellos aprendieron del Maestro el propósito de haberlos llamado para que a su tiempo pudieran poner por obra sus instrucciones, sus mandatos. Y como iglesia responsable de la formación de discípulos, entonces, ¿qué es importante para nosotros? Procurar esa fraternidad respetuosa, el tiempo de estudio de la palabra para conocer la voluntad de Dios y el propósito de la obra de Cristo, de ser cristianos, de ser cuerpo y cumplir con nuestra encomienda. Así fue como bajo esa docilidad, esa confianza, esos primeros discípulos con todos sus defectos, con esa diversidad de caracteres, al ser expuestos a la palabra, al testimonio de Jesús, llegó el tiempo de dar los primeros frutos de lo que el Señor ya había sembrado. Y así llegó su primer prueba. Y fueron enviados. Y como dicen en muchas series, continuarán. Porque tenemos mucho que aprender de qué es ser un discípulo de Cristo. Se quedó así como con ganas de... Está bonita la historia, ¿verdad? Pero más que nada la experiencia. Vamos a seguir aprendiendo, mis hermanos, qué es un discípulo de Cristo. Y continuaremos comenzando con esa primer prueba, después de que el Señor estaba trabajando con ellos. Vamos a hacer una oración. Póngase en sus pies, por favor. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, que sabemos siempre va a llegar a tiempo y que como un bálsamo, Señor, igualmente como una espada, así como nos consuela, nos afirma, pero también nos confronta y nos expone. Nos has hablado al corazón, Señor, y has puesto bases, más bases, que nos afirman en nuestra fe, pero que también nos abren un panorama distinto de lo que es ser un verdadero discípulo tuyo, Señor. Y en ese entendimiento ahora queremos decirte gracias, pero también perdónanos, porque no es difícil pensar que te hemos menospreciado, que hemos sido ligeros en nuestro concepto de ser creyentes, en nuestra intención de ser discípulos tuyos. Nos hemos conformado con quizás unas cuantas migajas de un banquete tan grande que tú tienes para nosotros. Nos hemos conformado porque hemos sido negligentes, porque no hemos estado dispuestos a pagar el precio de la santidad, a pagar el precio de la permanencia, de la constancia, de algo que debería de ser nuestra necesidad: aprender de ti, buscar tu rostro, caminar contigo. Pero qué a tiempo, Señor, que nos haces ver nuestra realidad y nuestra dependencia a ti, Señor. Qué a tiempo que nos das la oportunidad de retomar el camino, de redireccionar nuestros caminos, nuestros pasos, y de arrepentirnos de no haber hecho lo que tenemos que hacer. Porque necesitamos seguir creciendo, necesitamos tu palabra. Somos tus discípulos, Señor.
y siempre lo seremos, y queremos aprender, porque hay un propósito, hay una obra que consumar, hay una obra que hacer en cada uno de nosotros, y comenzó desde el momento que nos trajiste a tu luz admirable. De manera que no podemos menospreciar tu gracia, Señor, no podemos menospreciar la dirección de tu Espíritu Santo, ni la santificación que has hecho en nosotros. Antes, al contrario, afirmarnos en la fe, tener más sed, más hambre de justicia, de tu palabra, para hacer precisamente evidentes los dones, los talentos, el resultado de nuestra santificación, el resultado de nuestra fe, exponerla a los demás, para que así muchos te conozcan. Porque esa es la comisión: ser sal, ser luz, en medio de una generación perversa, en medio de un corrupto mundo que se va perdiendo, y que tú nos has traído precisamente a marcar una diferencia. Discípulos de Cristo, dispuestos, disponibles a caminar contigo. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por la atención de mis hermanos. Te ruego que sigas abonando este mensaje en su corazón, que prendas esa llama, esa necesidad de ti, y sobre todo de honrarte, de honrar el nombre de pequeño Cristo, ser digno, Señor, de la investidura que nos has dado en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a su casa, y sigues mostrando a cada uno tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios